Vamos a iniciar a personalizar nuestro sistema operativo. Vamos a abrir primero la terminal. Vamos a hacer un echo shield para verificar el tipo de shield que tenemos. Tenemos una shield tipo bash. Vamos a cambiarla por una shield llamada ZCH, que es más personalizable. Vamos a instalar esa shield con apt install ZCH. Primero vamos a loguearnos como superusuario. Ahora sí, apt install ZSH. Le damos que sí. Vamos a verificar en qué parte se guardó o se instaló la ZSH con wish ZSH. Se ha instalado en usr bin ZSH. Ahora para hacer el cambio de shield de bash a ZSH, ejecutamos el siguiente comando: chsh-s, seguido de la ruta de la ZSH. Copiamos, pegamos, le damos enter. Ahí vamos a cambiar la shield de bash a ZSH para el usuario root. Le damos enter. Ahora lo mismo, pero para el usuario pastor. chsh-s y pegamos la ruta de la ZSH. Damos enter, nos pide la contraseña para pastor. Ahora vamos a cerrar la terminal y cerrar sesión. Ahora sí, después de ingresar nuevamente aquí al sistema operativo, vamos a ver que al abrir la terminal aparece aquí por defecto un tipo asistente de instalación de la ZSH. Vamos a seleccionar la opción 2, que es para instalarlo de la forma más tradicional. Ahora si hacemos un echo shield, vemos que ahí tenemos una shield ZSH para el usuario pastor. Para el superusuario, echo shield. Ahí tenemos la shield, una ZSH para el superusuario. Lo siguiente será, vamos a cerrar esta terminal. Lo siguiente será instalar unas fuentes de letra. Vamos a abrir Firefox. Vamos a instalar las fuentes que están en Hackner Fonts. Abrimos esta página. Fonts Downloads. Vamos a filtrar aquí por Hack. Vemos aquí del lado izquierdo el tipo de fuente de letra que queremos. Le damos en descargar. Esperamos que descargue aquí el archivo zip. Una vez descargado, vamos a ir aquí a la terminal. Vamos a ir a descargas. Listamos, ahí tenemos el archivo hack.zip. Vamos a moverlo hack.zip a la ruta usr share fonts. Le damos enter. Vemos que permiso denegado. Vamos a loguearnos como superusuario. Su. Vamos a ver dónde estamos primero. Estamos en descargas. Ahora sí, vamos a mover con mv el archivo hack.zip a la ruta usr share fonts. Le damos enter. Nos vamos a aquella ruta usr share fonts. Listamos. Vemos que aquí tenemos el archivo hack.zip que ya hemos descargado.
Vamos a descomprimirlo aquí con el comando unzip, hack.zip, ls, bueno, ls-l. Vemos aquí tenemos todas las variantes de la fuente de letra, Hackner Font. Vamos a borrar el archivo comprimido con rm, hack.zip. Y ahora vamos a recargar la caché de las fuentes del sistema operativo. Para eso vamos a utilizar el comando fc-caché-f-v. Ahí está recargando la caché de las fuentes para que lo considere el sistema operativo. Ahora, para verificar que sí se haya recargado la nueva tipo de fuente, la Hackner Fonts, vamos a ejecutar el comando fclist y vamos a grepearlo por la palabra hack. Le damos enter y vemos que sí fueron recargadas aquí en la caché el nuevo tipo de fuente de letra. Ahora lo siguiente será instalar la terminal de Kitty, que va a ser una terminal diferente a esta terminal que ya viene preinstalada aquí en Parrot, no es muy personalizable. Vamos a descargar la terminal de Kitty con Kitty GitHub. Vamos a ir a la primera opción. Verificamos aquí en la esquina superior izquierda que sea esta dirección del repositorio. Vamos a ir para abajo. En C de Kitty website, Quick Start, Install Kitty, Binary Install. Copiamos aquí el código que nos aparece. Vamos aquí como el usuario pastor. Estamos como root. Nos logueamos como pastor. Vamos a ir al directorio personal, que es home pastor. Ahora sí, aquí vamos a pegar el comando o el código. Y ahí vamos a estar descargando el binario de Kitty. Por defecto habrá aquí la terminal nueva que vamos a personalizar, llamada Kitty. Vamos a cerrarla. Vemos que aquí al finalizar nos aparece un aviso que dice que se ha instalado en home pastor.local kitty.app. Vamos a copiar aquí la ruta. Vamos a ir ahí. Vamos a listar. Vamos a ir a la carpeta bin. Listamos con el s-l. Podemos ver que tenemos aquí un archivo llamado Kitty, el cual es un archivo porque tiene aquí un guión y tiene permisos de ejecución para usuarios, grupos y otros. Por ejemplo, para abrir Kitty lo podemos hacer estando aquí en esta ruta con punto, guión y el nombre del archivo, en este caso Kitty. Vemos que ahí nos abre la terminal Kitty. Pero si nos vamos, por ejemplo, vamos a hacer un push D. Si nos vamos a la raíz, por ejemplo, y si aquí en la raíz queremos abrir la terminal de Kitty, vemos que no nos va a dejar. Con Kitty vemos que ahí aparece un aviso que dice no existe el fichero o el directorio .kitty. O igual si queremos abrir la Kitty únicamente escribiendo Kitty, dice comando no encontrado. Esto se debe a que la Kitty no está en ninguna carpeta de las que están dentro del pad. Vamos primero a ver qué carpetas están dentro del pad. Con ecopad están todas estas. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a crear un enlace simbólico de este archivo, del archivo Kitty, que está aquí. Vamos a hacer un pop d ls. Vamos a crear un enlace simbólico que apunte a este archivo, pero el enlace simbólico lo vamos a crear dentro de una carpeta que esté dentro del pad. En este caso voy a seleccionar la carpeta usrbin. Copiamos ahí la ruta. Vamos a irnos como root sudo su. Nos vamos a la carpeta esa. Listamos. Vemos que aquí tenemos varios binarios que ya están preinstalados en Parrot. Para crear aquí el enlace simbólico vamos a escribir ln-s
Copiamos la ruta de Kitty. Vamos a ver dónde estaba. Está en .local kitty.app. Vamos a escribir la ruta donde está el binario de Kitty, que es home pastor.local kitty.app bin y el nombre del archivo que era Kitty. Espacio y anotamos el nombre de nuestro enlace simbólico. Vamos a llamarlo Kitty. Le damos enter. Ahora si hacemos un ls y grepeamos por Kitty, vemos que ahí está. Nos ha encontrado Kitty dentro de este directorio, por lo cual el binario Kitty ya está dentro de la carpeta que está dentro del pad. Ahora, por ejemplo, voy a irme a la raíz. Abro Kitty desde aquí. Y vemos que ahí efectivamente nos está viendo Kitty. O puedo irme a otra parte, del sistema. Por ejemplo, puedo irme a Home, Pastor, Descargas. Y si trato de abrir Kitty desde aquí, vemos que sí nos los permite. O vamos a loguearnos como pastor. Vamos a tratar de abrir Kitty aquí. Y vemos que igual no nos permite. Ahora ya Kitty, si hacemos un wish, vemos que nos aparece la ruta en la cual tenemos ya instalado el binario de la terminal nueva llamada Kitty. Una vez instalada la ZCH, las fuentes Hackner Fonts y la terminal de Kitty, vamos a proceder a instalar lo que vendría siendo el tema de personalización de la ZCH llamado Power Level 10K. Vamos aquí a ir a la primera opción. Vemos aquí la ruta o la dirección del repositorio. Vamos a ir abajo, instalación, manual. Vamos a copiar el código que aparece aquí. Vamos a ir a la terminal, pero en la terminal vamos a abrir la terminal nueva, la Kitty. Ahora sí, una vez abierta la Kitty, vamos a ver en qué parte estamos. Estamos en Home Pastor. Vamos a pegar aquí el código, le damos enter. Vamos a cerrar la terminal Kitty y la volvemos a abrir. Y vemos que aquí por defecto nos ha abierto un asistente de configuración para instalar el Power Level 10K. Nos pregunta que si vemos el diamante, le damos que sí. Vemos el candado, sí. Vemos la flecha para arriba, sí. ¿A qué número está apuntando la flecha verde? Al número 1. Vemos esto correctamente, sin que se superpongan unos caracteres arriba de otros. Le decimos que sí. Estilo de la prompt. A mí me gusta este estilo, el 3. Aquí importante en carácter, tipo de carácter, seleccionamos Unicode. Queremos visualizar la hora, el horario. Le decimos que no. Separador de la prompt. Voy a seleccionar esta de aquí, la opción 1. Heads prompt. Voy a seleccionar la opción 3 de Sharp. Prompt tails, que es la parte de acá de la derecha. Voy a seleccionar la primera, la opción 1. Esta parte es para saber si queremos que aparezca el código a un lado cuando lo estemos escribiendo con la opción 1 o que aparezca en una línea abajo con la opción 2. Voy a seleccionar la opción 1. Aquí en separación voy a escoger la segunda. Aquí voy a seleccionar Many Icons para que se vean algunos iconos. El estilo de iconos o de visualización de iconos voy a elegir conciso, la opción 1. Y aquí voy a seleccionar la opción de no, para que cada vez que yo vaya escribiendo un comando y lo ejecute, se vaya guardando aquí el estilo de la prompt
en el comando previamente ejecutado y para poder ver rápidamente qué comando ejecuté anteriormente. Seleccionamos no y el tipo de instalación, verbose, recomendado, la opción 1. Y dice aplicar cambios al archivo .zshrc, le damos que sí. Y esperamos que se termine de configurar. Esta únicamente va a ser la configuración del Power Level 10K para el usuario pastor. Para el usuario, root o superusuario, nos logueamos como root. Vamos a copiar en home pastor igual. Vamos a copiar ahí el mismo código de aquí de la instalación de la página de GitHub del Power Level 10K. Le damos enter. Salimos del root. Volvemos a entrar. Aparece ahí y hacemos otra vez lo mismo. ¿Ves el diamante? Sí. ¿Ves el candado? Sí. ¿Ves la línea para arriba? Sí. Todo igual. 1, yes, 3, 1, no, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1, no, 1, yes. Y esperamos que se termine de configurar. Y ahí tenemos el tema tanto para root como para pastor. Este vendría siendo el tema de la Power Level 10K para la terminal de Kitty en el usuario pastor y en el usuario root. Vamos a realizar algunas pequeñas configuraciones aquí en la terminal. Vamos a ver como quién estamos. Como pastor. ¿En dónde estamos? En el directorio de trabajo. Vamos a abrir la carpeta .config. De ahí listamos. Abrimos la carpeta Kitty. Hay una, sí. Listamos. Aquí vamos a crear un nuevo archivo con nano llamado kitty.conf. Vamos a configurar primero la transparencia de lo que vendría siendo el fondo de la terminal. Con este comando. Voy a seleccionarlo o a ponerlo en 0.8. Ahora vamos a seleccionar el tipo de fuente de letra. Vamos a recordar cuál es el tipo de fuente que tenemos instalado. Vamos a abrir la terminal normal. Vamos a irnos a USR, Share, Font, ls-l. Era el Hagner Font, el tipo de letra que teníamos descargado. Vamos a escribirlo aquí. Font Family. Y escribimos el tipo de letra que tenemos ya guardado. Hagner Font. Vamos a cambiar de una vez aquí el tamaño de letra con el comando Font Size. Y vamos a seleccionar el tamaño 13. Guardamos. Salimos. Cerramos la terminal. Y la volvemos a abrir. Y vemos que aquí tenemos configurado la transparencia y la familia de letra como el tamaño de letra. Lo siguiente, vamos a cerrar esto. Vamos a instalar dos pequeños plugins para la terminal Kitty. Vamos a buscar aquí el plugin ZCH Auto Suggestions. Vamos a ir a la parte de instalación. Vamos a buscar aquí instalación manual. Copiamos el código. Vamos a la terminal Kitty, importante, Kitty.
Vamos a buscar aquí en qué directorio estamos. Home pastor. Como quién estamos. Como pastor. Vamos aquí a pegar el código. Le damos enter. Ok, lo siguiente será como pastor. Vamos a copiar esta línea de la parte 2. Lo vamos a pegar en el archivo .zshrc. Vamos hasta abajo de todo. Pegamos. Guardamos. Como superusuario, nos vamos a la carpeta root. Y ahí en la carpeta root, siendo superusuario, abrimos el archivo .zshrc. Y pegamos aquí también la línea que habíamos copiado. Guardamos, salimos. Cerramos el terminal. La volvemos a abrir. Ahora sí, siendo como pastor, como el usuario pastor, vemos que al momento de escribir WH, vemos ahí la sugerencia que nos está dando el plugin de Autosuggestion. En este caso nos está recomendando que escribamos la palabra Huamai. Si presionamos la tecla de la flecha derecha, vemos que nos autocompleta. Igual para el superusuario. Escribimos Huamai por primera vez. Y en la segunda vez que escribimos, al momento de escribir WH, ya nos está autosugiriendo la palabra Huamai. Le damos derecha, enter. Ahora el siguiente será el plugin ZSH Syntaxis Highlighter. Highlight, perdón. Vamos a ir aquí a la parte de abajo donde diga instalación. Aquí tenemos la opción de la instalación en el archivo .zshrc. Copiamos el código. Vamos a irnos a la Kitty. Aquí siendo el usuario pastor y en el directorio home pastor vamos a pegar el código, le damos enter. Y qué más pedía, dice después activa el plugin Syntaxis Highlighting con el siguiente comando. Lo copiamos, lo pegamos. Al parecer ya está listo. Vamos a salir de la terminal. La abrimos nuevamente. Ahora vemos que le escribió un comando, por ejemplo apt. Si está escrito correctamente, aparece en verde. Pero si le falta una letra o tiene letras de más, igual aparece en rojo. Este vendría siendo el plugin de Syntaxis Highlighting. Igual para cualquier comando, con Parrot, Upgrade por ejemplo. Anotamos algo de más y aparece en rojo. Vamos a ver para el usuario root cómo está esto. Vamos a copiar este código, lo pegamos, le damos enter, salimos de root. Ahora nos vamos como superusuario. Vemos que ahora estamos como superusuario y ya aparece aquí aplicado el plugin de Syntaxis Highlighting. Y por lo tanto ahí tenemos instalado lo que vendría siendo el tema Power Level 10K, el plugin de Autosuggestions para autocompletar comandos y el plugin de Syntaxis Highlighting, que es para resaltar en verde comandos correctos y en rojo comandos incorrectos o que están incompletos. Procediendo con la personalización,
Vamos a instalar dos programas. Uno es BCPwn, que es un gestor de ventanas. Literalmente vamos a cambiar la apariencia de nuestro sistema operativo. No tendremos aquí esta barra de aplicaciones, lugares, sistemas. No tendremos el menú. No tendremos aquí la hora, el calendario. Vamos a instalar también ahorita el programa SXHKD, que es un gestor de atajos. Vamos a ocupar de ese gestor de atajos para, por ejemplo, con Windows Enter abrir la terminal Kitty, o configurar igual con Windows F abrir Firefox, etcétera. Vamos a abrir la terminal. Vamos a abrir la Kitty. Aquí en la Kitty vamos a loguearnos como superusuario. Vamos a hacer un apt update primero para ver si no hay actualizaciones. Y está todo actualizado. Ahora vamos a instalar los dos programas con apt install, los cuales son bcpwn y sxhkd. Damos enter. Sí. Vamos a verificar que sí se hayan instalado los programas con wish bcpwn. Vemos que se ha instalado el binario aquí en usrbin. Ahora lo mismo con sxhkd. Igual se ha instalado en el directorio usrbin. Inicialmente se instalan los programas, pero ocupamos crear dos carpetas. Dos carpetas que van a ser de configuración, una para cada programa, una para el bcpwn y otra para el sxhkd. Esas carpetas tienen que estar en la siguiente ruta: home, pastor, y aquí con un punto indicamos que queremos abrir una carpeta o un directorio que está oculto y se llama config. Listamos. Aquí tenemos varias carpetas de diferentes programas. Por ejemplo, aquí tenemos de la Kitty. Son archivos de configuración de la Kitty. Si nos vamos a la Kitty, le damos ls, con cat abrimos el archivo. Vemos que ahí tenemos configurado lo que vendría siendo el background que hicimos de la terminal, para que sea más transparente el tipo de fuente y el tamaño de fuente. Vamos a regresar. Listamos. Aquí en esta ruta vamos a crear dos carpetas. Una para el bcpwn y otra para el sxhkd. Listamos. Ahí las tenemos agregadas. Ahora ya creamos el directorio en el cual vamos a agregar los archivos de configuración de cada programa, pero hace falta el archivo de configuración. Al momento de instalar bcpwn y sxhkd, nos dan por defecto una plantilla o una configuración predeterminada para los programas, para ambos programas. Esas configuraciones predeterminadas las podemos encontrar en la siguiente ruta: usr share doc bcpwn examples. Le damos enter, listamos. Vemos que aquí tenemos un archivo llamado bcpwn rc y acá otro llamado sxhkd rc. Estos son los dos archivos que tenemos de configuración predeterminada para cada programa. Vamos a copiar el archivo bcpwn rc en la carpeta que creamos en el directorio .config. E igualmente vamos a copiar el archivo sxhkd rc en el directorio que creamos de este programa en .config. Vamos a copiar primero el bcpwn rc. Vamos a copiarlo a la ruta home pastor.config bcpwn
y le damos enter. Ahora vamos a copiar el archivo sxhkdrc a la ruta home pastor.config sxhkd. Ahora si nos vamos a esas rutas, cd home pastor config bcpwn y leemos el archivo. Vemos aquí la configuración predeterminada que nos dan para el programa de bcpwn. Igualmente vamos para atrás, nos metemos en la carpeta de sxhkd y abrimos el archivo. Vemos que esta es la configuración predeterminada que nos dan para el programa de sxhkd. Vemos aquí, por ejemplo, el atajo de teclas para abrir la terminal con super más return. Super vendría siendo la tecla de Windows y return vendría siendo la tecla de enter. Vemos que aquí está abriendo la terminal urxvt. Esa la vamos a cambiar. Vamos a abrir el archivo con nano. Super más enter. Aquí vamos a colocar lo que vendría siendo la ruta de la terminal que queremos abrir. En nuestro caso va a ser la terminal de Kitty, que es la que configuramos. Vamos a crear otra ventana de la terminal. Esa la creé con Control Shift y T. Control Shift T. Otra vez. Ahí abre otra ventana. O Control Shift W para cerrar la ventana. Ahí en la parte de abajo aparecen las ventanas. Tenemos aquí del lado izquierdo donde dice sudo su. Podemos cambiar con Control Shift izquierda. Luego, estando en la ventana de sudo su, Control Shift Alt T, puedo cambiarle el nombre. Por ejemplo, terminal. Le doy enter. Control Shift derecha. Me cambia esta ventana de la terminal. Igual le cambio el nombre con Control Shift Alt T. Voy a ponerle, por ejemplo, nano. Le doy enter. Y vemos que ahí tenemos una forma más eficiente de trabajar en la terminal de Kitty. Ok, entonces estando aquí voy a revisar cuál es la ruta del binario de Kitty, que es la terminal que queremos abrir en nuestra interfaz gráfica de bcpwn. Voy a hacer un which Kitty usr bin Kitty. Vamos a colocarla aquí entonces. usr bin Kitty. Ahora cuando estamos en el bcpwn, en el entorno de trabajo de bcpwn, al momento de presionar Windows más Enter, va a abrir lo que vendría siendo la terminal de Kitty. Tenemos aquí, por ejemplo, Program Launcher. Este lo podemos cambiar por cualquier cosa, por ejemplo, por el Firefox. Vamos a ver la ruta del Firefox. usr bin Firefox. Vamos a cambiarla aquí. Super, está bien. Space, lo vamos a cambiar por la letra F. Vamos a copiar la ruta aquí del Firefox. usr bin Firefox. Ajá. Y así podemos configurar varias cosas aquí en el archivo sxhkdrc. Tenemos aquí este atajo de teclado que es super más escape o Windows más escape, que es para que al momento de que nosotros estemos en la interfaz de bcpwn y que hagamos algún cambio aquí en este archivo, en el sxhkd, al momento de salir del sxhkd rc del archivo, que lo guardamos y que salimos, no se realizan los cambios automáticamente. Tendremos que presionar Windows más escape para que se recarguen todos los cambios que se hicieron en el archivo y se presenten en la interfaz gráfica de bcpwn. Guardamos, salimos, cerramos la terminal.
Cerramos todo. Vamos a cerrar sesión. Aquí. Cerrar sesión. Ya estando aquí, ya habiendo cerrado sesión, aquí para acceder a la interfaz gráfica de BCPwn, doy clic aquí en el círculo con el triángulo. Estas son las interfaces gráficas que tenemos. Aquí tenemos la mate, que es la interfaz gráfica en la cual estamos. Vamos a cambiar a la BCPwn. Pongo mi contraseña de usuario. Y esto vendría siendo la BCPwn. Como tal, no tiene nada, es únicamente atajos de teclado. Vamos a presionar Windows más Enter para abrir la terminal de Kitty. Juamai para saber cómo estamos. Estamos como usuario pastor. Ahora, ¿qué otra cosa configuramos? Configuramos el Firefox para abrirlo con Windows F. Presiona Windows F. Y ahí abrió de esta manera Firefox. En esta interfaz gráfica, cuando abres un programa, por ejemplo, tenía la terminal. Abrir otro programa no te abre como tipo ventana superpuesta a la anterior, sino que la va abriendo y va como que reorganizando todas las ventanas para que se muestren de manera simultánea en la misma pantalla. Por ejemplo, si doy Windows Enter otra vez, se va a abrir otra terminal de Kitty, pero sin superponerse a las demás ventanas. Lo doy Windows Enter, ahí abrió Kitty, pero de otra forma más pequeña y reorganizada aquí en la parte de abajo. Otra vez Windows Enter y así sucesivamente. O sea, es un poco más sencilla, más aburrida, más muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Por eso una manera de trabajar un poco más enfocada en lo que de verdad se requiere trabajar. Esa vendría siendo más o menos la forma en que estará personalizada nuestra interfaz gráfica con BCPwn. Falta añadir más cosas. Vamos, por ejemplo, a añadir el fondo de pantalla. Con la herramienta de Fe, vamos a loguearnos como superusuario. apt install Fe. Le damos que sí. Vamos a abrir Firefox con Windows F. Vamos aquí. Mm, Voy a descargarme este. Ok. Cierro Firefox. Y me voy a descargar ls. Ahí tengo el archivo parrotabstract.jpg. Va a ser mi nuevo fondo de pantalla. Ahora para poner el fondo de pantalla, con el comando f bg-scale. Con esta parte del comando le decimos a Fe que queremos que nos adapte la imagen a lo que vendría siendo la resolución de la pantalla de nuestra computadora. Posterior a eso vamos a escribir lo que vendría siendo la ruta de la imagen, que está en Home, Pastor, Descargas y Parrot. Le doy Enter. Salimos de la terminal con Exit. Otra vez Exit. Y aquí tendríamos nuestro fondo de pantalla para la interfaz gráfica de BCPwn. También, una vez estando aquí en BCPwn, vamos a instalar lo que vendría siendo un lanzador de aplicaciones llamado Rofi. Vamos a abrir el terminal con Windows Enter, apt install, bueno, primero como superusuario. Ahora sí, apt install Rofi. Le damos que sí. Vamos a ver en qué parte se instaló Rofi con Wish Rofi.
se ha instalado en usr bin Rofi. Para abrir Rofi, lo que vendrá siendo el lanzador, vamos a escribir el siguiente comando: Rofi-show espacio run. Y este vendría siendo un lanzador de aplicaciones. Podemos buscar aquí Firefox, por ejemplo, o Chromium, o cualquier otro programa, por ejemplo Burpsuite, Armitage, etcétera. Entonces, para no tener que andar escribiendo a cada rato Rofi show run, vamos a editar el archivo sxhkdrc para crear un nuevo atajo de teclado para Rofi. Vamos a irnos a .config sxhkd. Abrimos con nano el archivo. Vamos a escribir aquí el atajo para Rofi con super, que es Windows, más R. Vamos a anotar la dirección del binario de Rofi, que es usr bin Rofi, y escribimos aquí show run para que nos muestre ahí el lanzador. Control S, control X, presionamos Windows más escape para que se actualicen los cambios en la interfaz de bspawn. Ahora sí, Windows R, y ahí nos abre lo que vendrá siendo el Rofi. Puedo aquí buscar Firefox, lo que sea, y ya. Y ahí quedaría correctamente instalado el Rofi junto con su atajo. Vamos ahora a configurar el tema de Rofi. Si abrimos Rofi con Windows R, vamos a cambiar el tema este que está por defecto con el siguiente comando: Rofi-Theme Selector. Le damos Enter, nos abre este asistente de configuración del tema. Podemos darle para abajo y darle Enter a 1 y se va a previsualizar lo que vendría siendo el tema. Bajo más, le doy Enter y seleccionamos el que más nos guste. En mi caso voy a seleccionar el ARC Dark by Leofa, que vendría siendo este. Para confirmarlo, presionamos Alt más A, y cuando abramos nuevamente Rofi con Windows R, ahí se verá realizado el cambio. Ahora vamos a hacer otra cosa. Estamos en Home Pastor. Vamos a abrir la carpeta .config y de ahí vamos a abrir la carpeta sxhkd. Y aquí tenemos el archivo sxhkdrc, que es donde configuramos los atajos de teclado para el entorno de bspawn. Vamos a loguearnos como superusuario para poder configurarlo. Sudo su. Vamos a repasar un poco estos atajos. Para abrir la terminal, presionamos la tecla de Windows más Return o Enter. Windows más Enter y abre la Kitty, la terminal Kitty, que está en esta ruta. Windows F abre el Firefox, que está en esta ruta de aquí. Windows R abre el Rofi, que está en esta ruta de aquí y que ejecuta también este comando para abrir el lanzador de aplicaciones. Para recargar los ajustes que se hayan hecho al archivo sxhkd, presionamos la tecla de Windows más escape. Más abajo tenemos para salir o reiniciar el entorno de bspawn, que vendría siendo super, que es Windows. Este Alt lo vamos a cambiar por Shift, por la tecla Shift. Entonces cuando presionamos Windows, Shift y Q, cierra el entorno de bspawn, o Windows, Shift y R reinicia el entorno de bspawn. Close and Kill es para cerrar una ventana. Aquí tienes Super o Windows, Windows más W. Vamos a cambiar la W por la E de Exit. Vamos a configurar más acá abajo. Vamos a
cambiar acá. Por defecto, para seleccionar el preselector es con la tecla Windows más Control más HJKL, ya sea H para la izquierda, J para abajo, K para arriba y L para la derecha. ¿Por qué? Porque en este caso la H, que es la primera letra de aquí de este arreglo, va a ser la primera función que está en el arreglo de abajo, es decir, West. Y J vendría haciendo la función del segundo argumento que está en el arreglo de abajo, Sud, es decir, sur. K sería el siguiente, norte. Y L, que es el último, haría la función de este, o de la derecha, pues. Para más fácil vamos a cambiarlos. El primero, que es west, le vamos a poner left, de izquierda. El segundo, sud, vamos a ponerle down, de abajo. K, up, de arriba. Y east va a ser right. Sí, right, de derecha. Lo demás lo dejamos tal cual. Ok, estos preselectores, el cambio que hicimos es, por ejemplo, para que al momento de presionar la tecla Windows más Control más ya sea la tecla de la flecha de izquierda, derecha, arriba o abajo, al momento de presionar esa combinación se abra una ventana amarilla, la cual nos da una previsualización de en dónde se abrirá la siguiente ventana que abramos. Una vez realizados todos los cambios, vamos a guardar esto. Control S, Control X. Vamos a recargar las configuraciones del archivo con Windows Escape. Ahora, por ejemplo, si hacemos Windows E, ahí va a cerrar la ventana. Si yo quiero saber en dónde se va a abrir la terminal nueva antes de que se abra, utilizo el preselector, que era Windows Control y las flechas, por ejemplo, derecha, para saber que se va a abrir ahí, o arriba, para abrirlo en la parte de arriba, abajo, izquierda. Si lo quiero abrir arriba, por ejemplo, Windows Control arriba, suelto. Ahora presiono Windows más Enter y ahí se abre la ventana de la terminal nueva en la parte de arriba. Ahora vamos a configurar algo más. Primero nos vamos a salir de la terminal que abrimos con Windows E de Exit y vamos a configurar otra vez el archivo. Vamos a buscar ahora el apartado de Focus the node in the given direction. Esto es para cambiar de ventana utilizando las flechas. Vamos a cambiar igual estas letras por las flechas de left, down, up and right. Guardamos, salimos. Ahora, por ejemplo, si yo abro otra ventana Windows Control para utilizar el preselector izquierda, dejo de presionar, le doy Windows Enter. O podría ser otra cosa, me salgo. Ahora Windows Control izquierda para jugar con el preselector. Y en vez de abrir la terminal, por ejemplo, puedo abrir Firefox con Windows F. Y ahí se abriría Firefox del lado izquierdo. Ahora, por ejemplo, para jugar entre qué ventana quiero estar utilizando, presiono Windows y me muevo con las flechas izquierda, derecha, arriba o abajo. Ah, faltó una cosa. Faltó presionar Windows Escape para que se apliquen los cambios realizados en el archivo de configuración de las teclas, de tajo de teclas. Ahora con Windows derecha puedo moverme a la ventana de la derecha. O por ejemplo, si abro otra terminal abajo, Windows arriba, me muevo arriba, abajo, izquierda, derecha. También otra cosa, puedo mover el Firefox a otra ventana de trabajo con Windows Shift 2, otro espacio de trabajo, perdón. Tenemos espacio 1, lo abrimos con Windows 1, espacio 2, Windows 2, espacio 3, Windows 3 y así sucesivamente. Vamos a mover otra vez el Firefox al espacio de trabajo 1 con Windows Shift 1. Ahora nos movemos al espacio de trabajo 1 con Windows 1 y cerramos, por ejemplo, no sé, Firefox, Windows E, la otra ventana, Windows E
Y esas serían algunas configuraciones básicas del archivo SXHKD para configurar atajos. Otra cosa también, por ejemplo, en el entorno anterior, en el entorno de Mate, teníamos ya la Kitty, la terminal Kitty, con nuestro fondo de pantalla. Aquí vemos que no está. Vamos a volver a configurar el fondo de pantalla con la herramienta fe, que ya está descargada. Utilizamos el comando fe-bg de background, -fill para el tipo de relleno. Y la imagen, en este caso, tengo la imagen esta de Parrot. Lo doy enter. Y si cerramos la terminal, vemos que ahí tenemos el fondo de pantalla que habíamos descargado anteriormente y que lo teníamos en el entorno de Mate. Pero cada vez que abrimos la sesión con el entorno de BSPwn, no se va a cargar automáticamente el fondo de pantalla. Para eso ocupamos configurar el archivo bspawn.rc que está en .config bspawn. Es este de aquí, el archivito bspawn.rc. Vamos a editarlo, pero antes nos logueamos como superusuario para poder editarlo y que se guarden los cambios. Ahora sí, con nano lo abrimos. Vamos a añadir aquí abajo la instrucción que queremos que se ejecute cuando se abra este entorno de escritorio, el bspawn. Vamos a indicarle que queremos que se abra el programa de fe para configurar el fondo de pantalla. Aquí ocupamos poner la ruta del binario. Vamos a checarlo con el comando wish fe. Vamos a copiar esa ruta. usr bin fe. usr bin fe para que abra el programa. Luego coloco el resto del comando que era para aplicar el fondo de pantalla, que era -bg, -fill y seguido de la ruta del archivo o de la imagen, que era home, pastor, descargas y el nombre del archivo era, vamos a descargas, parrotabstract.jpg. Copiamos el nombre, lo pegamos, guardamos, salimos. Ahora, por ejemplo, si cerramos sesión, vamos a salir de la terminal. Cerramos sesión con Windows Shift Q. Ahí cerramos el entorno o la sesión de bspawn. Vamos a abrir nuevamente. Y ahí se cargó automáticamente el fondo de escritorio para nuestra máquina. Ahora vamos a configurar lo que es la transparencia de la terminal, así como lo teníamos anteriormente en el entorno de Mate. Para hacerlo ahora aquí, ya en el entorno de bspawn, vamos a utilizar un programa llamado Picom. Vamos a cerrar esto. Abrimos Firefox. Vamos al GitHub de Picom. La primera opción. Copiamos aquí la URL. Con Windows 2 vamos a irnos a otro espacio de trabajo. Aquí voy a abrir la terminal. Y vamos a irnos a la carpeta de Pastor. Bueno, estamos ahí, creo. Vamos a crear una nueva carpeta llamada repos. Vamos a irnos a repos. Aquí vamos a clonar el repositorio con git clone y pegamos la ruta. Listamos, ahí tenemos la carpeta de Picom. Vamos a ver qué más pedía. Vamos a... Dice para distribuciones basadas en Debian, que Parrot es una distribución basada en Debian. Ocupa los siguientes paquetes. Vamos a copiarlos. Y acá vamos a loguearnos como superusuario. Y con apt install vamos a instalar esos paquetes o dependencias necesarias para Picom. Le damos que sí. Y esperamos que se descarguen e instalen.
Ok, ahí se instaló. Vamos a irnos otra vez a Firefox. Dice, ahora para construir el, el programa, vamos a copiar esta línea, la primera línea. Vamos a irnos aquí dentro de la carpeta de Picom. Dentro de la carpeta, vamos a pegar el primer comando y esperamos. Ahora vamos a copiar el segundo comando. Lo pegamos. Ok, vamos a ver. Unable to find CMake. Hace falta instalarlo tal vez. apt install CMake. Le damos que sí. Vamos a intentar otra vez. Era esta. Ok, al parecer ahí sí construyó adecuadamente el proyecto. CMake es una herramienta de código abierto que se utiliza para gestionar y automatizar el proceso de construcción de software. Así que eso era lo que faltaba. Vamos ahora a ejecutar este comando, el ninja cbuild. Le damos enter, esperamos a que se termine. Ok, ahí terminó. Vamos a checar qué más falta. Dice para instalar, falta este comando, el último, al parecer. Lo copiamos y lo pegamos igual dentro de la carpeta de Picom. Vamos a hacer un wish para ver si se instaló correctamente. Wish Picom. Y ahí tenemos la ruta de Picom que está dentro del pad. Ahora para con Picom configurar lo que vendría siendo la transparencia de la terminal. Vamos a irnos a la carpeta home, pastor.config. Y aquí vamos a crear una nueva carpeta para Picom, porque al parecer no la tiene ya creada. No, vamos a crearla. Nos metemos en la carpeta y vamos a crear un archivo llamado picom.conf. Le damos enter. Aquí vamos a añadir lo que vendría siendo la configuración para la transparencia de la terminal. Guardamos, salimos y escribimos el siguiente comando, que vendría siendo picom-config y la ruta del archivo picom.conf. Le damos enter. Vemos que aparece un error. Dice que no hemos especificado el backend, que es la tecnología de renderizado. Por defecto usaremos glx. Vamos a abrir otra vez el archivo de Picom y aquí abajo vamos a escribir lo siguiente. Con esto le decimos a Picom que queremos utilizar la tecnología o el backend glx para lo que vendría siendo la transparencia de la terminal. Guardamos, salimos. Vamos a ejecutar el comando anterior. Y me dio un problema, voy a cerrar la máquina virtual. Vamos a editar el archivo. Y vamos a cambiar el backend en vez de glx por uno más liviano, que es xrender. Salvamos, guardamos. Ahora vamos a ejecutar el comando picom-config. Y la ruta del archivito de Picom, que está en .config, Picom y el archivo. Le damos enter. Hay que cerrar la terminal. Y la abrimos nuevamente. Y ahí está configurado lo que vendría siendo la
la transparencia. De hecho, vamos a quitar una configuración que yo creo que está de más. Vamos a aquí a abrir el archivo picom.conf con nano. Y esta línea de abajo, la de 60, que es para que esté con un 60% de transparencia la terminal. En caso de que no esté enfocada, vamos a quitarlo. Y únicamente dejamos aquí la transparencia de 90 para la terminal que está en uso o que está enfocada. Control S, Control X y Windows Shift R para reiniciar la interfaz de BSPwn. Ahora, por ejemplo, vamos a cerrar la sesión de BSPwn con Windows Shift Q. Vamos a ver que estamos iniciando la sesión de BSPwn. Colocamos la contraseña. Windows Enter. Y no se ha guardado nuestra configuración de Picom. Esto debido a que tenemos que poner la configuración de Picom en el archivo bcpwn para que se ejecute al principio de que inicie el entorno de bcpwn. En otro escritorio de trabajo, aquí antes de abrir el archivo, nos loguemos como superusuario para poder editarlo. Ahora sí en nano. Y vamos a pegar el siguiente comando. Este comando lo que hace es, con esta parte, abrir el binario de Picom. Después, con el comando config, aplicamos la configuración que está en el archivo que está en esta ruta, que es el archivo picom.conf, donde tenemos la transparencia ya personalizada para la terminal. Control S, Control X, Windows Shift R, cerramos la terminal y la volvemos a abrir. Ahora vamos a cerrar sesión nuevamente con Windows Shift Q. Nos logueamos otra vez en el entorno de bcpwn y ahora sí tendría que estarse ajustando la transparencia del terminal al momento de iniciar el entorno. Windows Enter. Ok, ya tenemos el entorno de bcpwn, que es este entorno que tenemos aquí, sin nada de menús. Tenemos únicamente el fondo de pantalla, que lo configuramos con F. Tenemos Rofi, Windows R, personalizado, el tema de Rofi. Con escape salimos. Windows Enter para la terminal, que ya está configurado con Picom para que tenga la transparencia. Con Windows E salimos. Windows F para abrir el Firefox. Y ahora falta, al parecer, únicamente instalar lo que vendría siendo la Polybar, que es para que en la parte de arriba nos aparezcan unas ventanitas o unas barras de información. Podemos poner la información de en qué espacio de trabajo estamos, en el 1, en el 2 o en el 3, la dirección IP local, la IPv4 y cualquier otra cosa. Por eso lo vamos a ver ya en la última parte. Vamos ahora a tratar de arreglar un error que sale cuando abrimos la terminal. Nos aparece aquí este aviso. Para ello vamos a copiar esta línea de código. Control Shift C. Vamos a abrir el archivito .zshrc. Y vamos a añadir esta línea hasta abajo. Control Shift V. Guardamos, salimos. Cerramos la terminal con Windows E. Y la volvemos a abrir. Y ahí tenemos. Ya solucionado esa parte de los avisos. Bien, ahora falta instalar la Polybar. Vamos a instalar la Polybar con apt install. Pero primero como root. Ahora sí, apt install Polybar. Le damos enter. Sí.
y confirmamos que se ha instalado correctamente con Wish Polybar. Ahí tenemos el binario que está en USR bin Polybar. Vamos ahora a ir a otro espacio de trabajo, al 2. Vamos a abrir Firefox, Windows F. Vamos aquí a buscar un repositorio llamado Blue Sky, GitHub. Vamos a abrir este. Abrimos este de Bound Valley o Bound Valle. Dice que clonemos el repositorio en descargas. Vamos a copiar aquí la URL. Copiamos. Nos vamos a descargas. Aquí vamos a hacer un git clone. Pegamos la URL. Y esperamos. Ahora que se descargue el repositorio. Ok, una vez descargado el repositorio, vamos a meternos en la carpeta Blue Sky. Listamos, aquí tenemos varios directorios. Vamos a abrir el directorio de Polybar con cd. Listamos. Todo lo que tenemos aquí en esta carpeta de Polybar, vamos a copiarlo al archivo de configuración, que primero vamos a crearlo. El archivo de configuración para la Polybar. Vamos a abrir otra terminal aquí en la parte de abajo de la siguiente manera, con Control Shift Enter. Vamos a abrir el archivo .config. Aquí tenemos la carpeta de Polybar, vamos para allá. Listamos. Aquí tenemos estos dos archivos, pero son los que vienen por defecto. Por ejemplo, si hacemos un cat a launch, que es tal cual el archivo que va a lanzar la Polybar, vemos que no tiene casi nada configurado. Vamos a borrar estos archivos con rm asterisco. Sí, listamos, ahí están borrados. Ahora vamos a copiar, vamos a verificar la ruta primero. Copiamos la ruta. Acá arriba, en la parte de arriba, vamos a utilizar el comando cp para copiar. -r para indicar que va a ser de forma recursiva, porque tenemos, por ejemplo, carpetas como scripts, que va a tener más archivos adentro. Y para copiar entonces también lo que tiene dentro cada directorio que está aquí en esta ruta. Asterisco para indicar que queremos que se copie todo. Y vamos a colocar la ruta a la que queremos copiarlo. Le damos enter. Ahora vamos abajo, listamos nuevamente. Y ahí tenemos copiado todo lo de arriba. Vamos a tratar de despegar la Polybar ejecutando el comando launch.sh. Le damos enter. Y ahí tenemos en la parte de arriba lo que vendría siendo la Polybar. Pero ahora, para que esta Polybar se abra automáticamente cada vez que iniciemos el entorno de bcpwn, vamos a tener que configurar esta acción dentro del archivo bcpwn.rc. Vamos a irnos atrás, aquí en la parte de abajo. Vamos a cerrar la parte de arriba. Seleccionamos la terminal de arriba y con Control Shift W cerramos la parte de arriba. Ahora aquí vamos a irnos a la carpeta bcpwn. Para poder realizar cambios aquí en el archivo bcpwn.rc, vamos a loguearnos primero como superusuario. Ahora sí, lo abrimos con nano. Y en la parte de abajo vamos a anotar el comando para que se ejecute automáticamente el archivo. El archivo está en homepastor.config. ¿Dónde era? cd.config cd Polybar. Ok. homepastor.config diagonal Polybar. Y ahí vamos a anotar punto diagonal para indicarle que queremos que ejecute un script.
y el script es el launch .sh, que vendría siendo la Polybar tal cual. Vamos a guardarlo, salimos, cerramos aquí, cerramos acá, Windows Shift Q para salir de BSPoint. Vamos a abrirlo nuevamente. Ok, aquí di un problema. No abrió la Polybar. Ok, ya lo resolví. Checando un poco la configuración y los archivos. Vamos a irnos como superusuario. Lo que hice fue cambiar la instrucción de ejecutar la Polybar. La cambié antes de la instrucción que tenemos en el bcpwn-rc de lanzar la configuración del PICOM. Y ahora sí, de esa manera, al abrir nuevamente el entorno de bcpwn, automáticamente se abre aquí arriba la Polybar. Bien, una vez ahora resuelto ya la situación de la Polybar, vamos a checar las configuraciones en .config Polybar. Vamos a estar editando dos archivos, que es el current.ini, que es donde vamos a tener las configuraciones de los módulos. Por ejemplo, arriba al lado izquierdo tenemos un módulo, luego al lado tenemos otro módulo, son los dos a la izquierda. En medio tenemos el módulo de los espacios de trabajo y así sucesivamente. Y aquí tenemos sus configuraciones de cada uno de ellos. Y vamos a estar también editando el archivo launch.sh, que es para tal cual lanzar el módulo. Aquí vemos que tenemos el menú de lanzar los módulos de la izquierda, que tenemos el módulo llamado lock, este de aquí, el módulo secondary, que es este de aquí, y en la derecha tenemos dos módulos también. Y pues en medio tenemos únicamente un módulo, que es el módulo primary o de espacios de trabajo. Por ejemplo, si aquí le damos clic en el otro circulito, nos manda el segundo espacio de trabajo. Le damos clic en el otro círculo, tercer espacio de trabajo. Le damos clic en el primer círculo, nos regresa al primer espacio de trabajo. Si yo quiero únicamente conservar del lado izquierdo el módulo grande y del lado derecho también el módulo grande, vamos a comentar del lado izquierdo el módulo llamado lock, que es el que está de color azul. Y del lado derecho vamos a comentar el módulo llamado top. Guardamos, salimos, recargamos el entorno de bcpwn con Windows Shift R. Bueno, al parecer del lado derecho no se borró el que yo quería. Vamos a editar otra vez. Del lado izquierdo está bien. Y del lado derecho vamos a borrar el otro, el primary. Entonces guardamos, salimos, recargamos con Windows Shift R. Y ahí está. Estos van a ser los tres módulos con los que vamos a estar trabajando en nuestro entorno de bcpwn. Ok, del lado izquierdo el módulo se llama secondary. Vamos a buscar este módulo en el archivo current.ini, que es el archivo en el cual se realizan las configuraciones, tal cual la personalización de cada módulo. Vamos a buscar el módulo secondary con control F. Aquí tenemos un módulo. Vamos a editarlo. Podemos editar el anchor del módulo. Por ejemplo, si yo pongo 14, que es el doble, guardamos, recargamos con Windows Shift R y ahí se hace más grande el módulo. O por ejemplo, aquí mismo podemos buscar el del lock, ese ya lo borramos. El de top, vamos a ver cuál es. Vamos a ponerle 12. Guardamos, Control Shift R. Y vemos que es el del lado derecho. Vamos a dejarlo como estaba. Bueno, vamos a dejarlo con un
8. Ahí está. Igual lo podemos mover en el eje X. Aquí en vez de 90.5 podemos ponerlo en 70, por ejemplo. 70. 80. Es cuestión de irle moviendo. Y aquí lo podemos aumentar de tamaño. Vamos a dejarlo en un 15. Un 14. Ahí está, vamos a dejarlo un 14. Y el otro, que era el de secondary, vamos a moverlo también al eje X. Vamos a ponerlo en un 3.0%. A ver dónde queda. Vamos a moverlo entonces más para acá. Vamos a ponerlo en 2.5. 2.0. Vamos a poner 1.0. Ahí está bien. Vamos aquí a añadir un comentario. Por ejemplo, este que tenemos aquí, el que dice bar top, el que editamos, vimos que era el de hasta la derecha. Vamos a comentarlo. Vamos a ponerle módulo lado derecho. El secondary, este de aquí, es el módulo del lado izquierdo. Primero vamos a configurar lo que vendría siendo la IP. Vamos a ir al current.ini. Vamos a buscar por izquierdo. Ahí tenemos módulo izquierdo. Aquí en más opciones tenemos el background, que vendría siendo el color de fondo del módulo. Por ejemplo, podemos colocarlo en black. Control S, Windows Shift R. Igual para el otro módulo podemos ponerlo en black si queremos. Pero así está bien, en tipo gris. Guardamos, Control Shift R. Ok. Foreground vendría siendo el color del icono en caso de que tenga un icono, que en este caso sería blanco el icono. Module Center, esta parte de aquí, Module Center, es la información que contiene el módulo, lo que va a estar desplegando. En este caso está desplegando la configuración de date, de hora y fecha. Vamos a buscar por date. Bueno, está aquí arriba. Aquí tenemos el módulo date. Igual lo podemos buscar mejor con module date para la próxima. Y ahí va a aparecer. Tipo internal date. Intervalo 1. Cada segundo se va a estar actualizando. Aquí nos menciona que está desplegando el tiempo, la fecha y entre otras cosas. Ok, vamos a configurar, vamos a cambiarle el nombre. Aquí va a lanzar nuestra IP. Mi IP. El tipo lo vamos a cambiar. En vez de internal date, va a ser custom script. Vamos a crear un script que va a ser para que muestre de forma adecuada en el módulo la dirección IP local de nosotros. Intervalo lo vamos a dejar así un segundo. Y esta parte de aquí al parecer no lo ocupamos. Vamos a borrarlo. Esa parte de ahí. Aquí únicamente falta colocar otra cosa. Vamos a ponerle exec para indicarle que queremos que ejecute un script. Vamos a hacer otro espacio de trabajo con Windows 2. Vemos que aquí ya aparece en otro color, azulito, el segundo círculo, que indica que estamos en el espacio 2. Vamos a loguearnos como superusuario. Y yo aquí tengo un archivo llamado miip.sh.
Esto que está aquí nos vamos a copiar a otro lado. Vamos a irnos a .config. Aquí vamos a ver si está una carpeta llamada scripts, si no la creamos. Y al parecer no está, vamos a crearla con mkdir scripts. Nos metemos y vamos a copiar el archivito que tenemos en home pastor con cp home pastor miip.sh espacio y ponemos un punto para indicarle que queremos que se copie aquí en esta ruta actual. Damos enter, listamos, ahí tenemos el archivo. Vamos a editarlo con nano. bin.sh, esto lo dejamos tal cual. Y aquí en eco vamos a colocar el icono que queremos que aparezca en el módulo. Vamos a abrir otro espacio de trabajo. Vamos a abrir Firefox en el tercer espacio de trabajo. Vamos a buscar aquí la página de Hagner Fonts. Vamos a ir donde dice cheat sheet o como se pronuncia. Vamos a buscar un icono, por ejemplo Ethernet. Vamos a copiarnos este icono. Vamos a irnos aquí al segundo espacio de trabajo. Vamos a pegar aquí el icono con control shift V, ahí se pegó. Y aquí en esta parte vamos a verificar que esta ruta del binario de ifconfig lo tenemos aquí en contemplado en nuestra máquina. Vamos a hacer un wish a ifconfig. Comando no encontrado. Vamos a ver qué pasó. Vamos a tratar de abrir el archivo que está en usr sbin ifconfig. Bueno, más que abrirlo, listarlo. Diagonal usr sbin ifconfig. Vemos que sí está. Lo que habría que hacer es realizar un enlace simbólico de lo que vendría siendo el binario de ifconfig, pero en el pad para que pueda ejecutarse desde cualquier parte de la terminal. Por ejemplo, si listamos el pad con ecopad y vemos la dirección o la ruta del comando de ifconfig, vemos que la ruta de ifconfig, que es usr sbin, no está dentro del pad. Está usr local, usr bin, usr local y usr games. Vamos a en el directorio personal vamos a abrir el archivo .zshrc y vamos a mandarlo con Windows Shift 4 al cuarto espacio de trabajo para ver aquí de una mejor manera la terminal. Y vamos a buscar a ver si está aquí la opción de pad. Nos encontró. Vamos a crear aquí una línea nueva que va a ser export pad igual $pad y vamos a colocar la ruta que queremos añadir. En nuestro caso va a ser la ruta usr sbin, usr minúsculas sbin. Guardamos, salimos. Después de salir ejecutamos el siguiente comando, source.zshrc. Le damos enter para que actualice la configuración. Vamos a escribir ifconfig. Ahí está. Ahora sí deja ejecutar el comando desde cualquier parte de la terminal, desde cualquier ruta. Ok, vamos al segundo espacio de trabajo. Ahora lo siguiente sería revisar el adaptador. Aquí aparece el adaptador de red. En este caso es el NP0S3. Y la dirección IP versión 4 vendría siendo esta, la 192.168.1.22. Vamos a copiar esto, el adaptador de red. Vamos al segundo espacio de trabajo. Lo pegamos. Y esto tal cual lo dejamos así. Control S, Control X.
Vamos a el primer espacio de trabajo, que era donde teníamos la configuración de los módulos. Aquí donde dice exec, vamos a colocar la ruta del archivo. Si recordamos, la ruta del archivo que configuramos está en homepastor.config script y el archivo se llama miip.sh. Vamos a copiarla, la ruta. Pegamos, diagonal, y aquí el nombre del archivo ejecutable, que era miip.sh. Guardamos, salimos, y falta otra cosa. Vamos a irnos a aquí. Estamos en la carpeta de scripts dentro de .config. Vamos a checar los permisos antes de nada del archivito. Vemos que tiene permisos de lectura y escritura, pero no tiene permisos de ejecución. Vamos a darle permisos de ejecución con chmod más X para todos los, para usuario, para grupo y para otros. Y el archivo. Ahora Windows Shift R. Y se quitaron, vamos a ver qué pasó. Ok, lo que pasó aquí es que, por ejemplo, vamos a ver el módulo izquierdo. Recordamos que era date y nosotros lo cambiamos. Lo cambiamos de nombre. Vamos a buscar por date. Está por aquí, vamos a bajar. El nombre actual que tenemos es mi IP, ya no es date. Entonces vamos a colocar ese nombre en la parte del módulo. Control W. Izquierdo. Módulo. Va a ser mi IP. Guardamos, salimos. Windows Shift R. Y ahí tenemos la dirección IP de nosotros. Ok, vemos que no está apareciendo el icono. El icono que tenemos aquí en el archivo miip.sh. Vamos a verificar las fuentes que está utilizando la Polybar, las fuentes de letra. Vamos a irnos a, creo que está en .config aquí. Vamos para atrás, nos metemos en la carpeta de Polybar. Vamos a abrir el archivo de config. Vamos aquí a buscar por font 0, font-0. Ok, vamos a cambiar estas fuentes de letra por la que tenemos instalada, la Hackner Font. Vamos a hacer lo mismo para cada font, font 0, font 1 y font 2. Guardamos, Control Shift R. Ok, después de estar un buen rato investigando por qué no aparecía el icono, vamos a irnos al archivo current.ini. Filtramos por lado derecho. Y si vemos, este es el módulo derecho. Ahorita no aparece, ahorita vemos qué pasó ahí. En esta parte del módulo derecho tiene una opción que dice font 0. Vamos a copiarla. Y vamos a pegarla acá arriba. En la parte del módulo izquierdo, que es este de aquí, en el que aparece la IP de nosotros, la IP local, pero no aparece el icono de Ethernet. Vamos a pegar lo que copiamos por aquí. Y aquí vamos a cambiar el tipo de fuente de letra por el que tenemos instalado, que es el Hackner Font. Control S, Windows Shift R, y ahí aparece ahora sí el icono de Ethernet.
Vamos a aumentar el tamaño de letra. Vamos a ponerle 13, a ver qué tal. Y lo vamos a dejar ahí en 13. Ok, ahí tenemos el módulo para el lado izquierdo, el cual es la dirección IP local de nosotros. Y básicamente por el momento estos van a ser los módulos que estaremos utilizando. El módulo de la izquierda de mi dirección IP local. El módulo del centro, que es las ventanas de trabajo o espacios de trabajo. Espacio 2, espacio 3, espacio 4. Windows Shift R para recargar la configuración del BCPwn. Y esta parte de la derecha, el tercer módulo, vamos a dejarlo para el mini curso de scripting. En ese mini curso vamos a crear un script en el cual vamos a crear el módulo de target para tener allí la target de nuestra IP víctima en caso de estar realizando alguna prueba. Por lo tanto, por mientras vamos a desaparecer este módulo acá de la derecha. Nos logueamos como superusuario. Vamos a ir a la carpeta de configuración de la Polybar. Y vamos a abrir el archivo launch.sh. Vamos a comentar por mientras esta línea que es del módulo de la derecha, que está ahorita visualizado, y lo vamos a dejar para el siguiente minicurso. Control S, Windows Shift R. Ahí tenemos la personalización. Vamos a repasar algunos conceptos básicos aquí de nuestro entorno BCPwn ya personalizado. Con Windows Enter abrimos la terminal. Con Windows E cerramos la terminal. O Windows F abrimos Firefox. Windows E la cerramos. Podemos abrir una terminal, abrir otra. Podemos movernos entre ellas con Windows izquierda, derecha. O por ejemplo, otra manera de abrir otra ventana dentro de la misma terminal sería con Control Shift Enter. Control Shift Enter. Y ahí se nos abren varias ventanas dentro de la misma terminal. Y para cerrar esa ventana, por ejemplo esta del lado derecho hasta abajo, utilizamos Control Shift y W. O si queremos cerrar estas dos ventanas que abrimos con un solo comando, utilizamos Windows E. Tenemos configurada la transparencia, el tipo de shield, que es una shield tipo ZSH. Tenemos configurado también el ROFI con Windows R para lanzar una aplicación, por ejemplo Firefox o Chromium. Podemos mover también el navegador a otro espacio de trabajo. Por ejemplo, yo estoy ahorita en el espacio 2, lo quiero mover al 3. Selecciono el navegador y con Windows Shift 3, ahí lo moví al tercer espacio. Me voy por el tercer espacio y ahí tenemos el navegador. O lo regreso para el 2 con Windows Shift 2. O abro otro navegador con Windows F. Y ese navegador lo muevo al espacio número 2, por ejemplo, Windows Shift 2. Y ahí están los dos navegadores juntos en el espacio 2. Windows Shift Q. Y ahí cierra el entorno de BCPwn. Y para ingresar otra vez al entorno de Mate, en el cual está el menú de las aplicaciones y todo lo demás, vamos aquí arriba al lado derecho. Seleccionamos aquí, Mate. Colocamos la contraseña. Y ahí nos abre el entorno de Mate, que es el que viene instalado por defecto en Parrot Security. Igual si quiero regresar a BCPwn, termino la sesión, cierro sesión. Acá selecciono BCPwn, coloco mi contraseña. La
contraseña. Y ahí está el entorno de BSPwn. Automáticamente carga el fondo de pantalla, carga la polybar, carga los atajos, por ejemplo Windows R para Rofi. Carga automáticamente también el tipo de letra, que es el Hagner Font. Y pues sería básicamente todo. Aquí tenemos los archivos de configuración del BSPwn, de la Kitty, la terminal de Kitty, que recordemos que es una terminal mucho más personalizable que la terminal que viene por defecto en Parrot. Tenemos aquí Picom, que es el que utilizamos para configurar la transparencia de la terminal Kitty. La Polybar, que son las barras de arriba. Rofi, que es el lanzador de aplicaciones. Script, que es el directorio donde guardamos el archivo .sh, en el cual mostramos la dirección IP local en el módulo de la Polybar, en el módulo de la izquierda. SXHKD, que es donde se guarda la configuración de los atajos. Y así quedaría nuestra personalización por el momento. Eso sería todo y nos vemos en el siguiente video.